les va? ¿Cómo están todos y todas? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Disculpen si estoy un poco ronco, pero bueno, estuve gritando mucho ayer. ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, a ver, hoy supuestamente tenían ustedes ya que tener vistos los dos videos que eran de álgebra de las derivadas, donde se explica cómo se encuentran esas expresiones que permiten resolver los ejercicios. No sé si ya han empezado a ver derivadas con el ingeniero Calustián o todavía no han empezado a ver derivadas. No, profe, O sea, van todavía con límites. límites notables. Perfecto. Bueno, nosotros en la parte teórica, después en la parte práctica nos va a alcanzar porque vamos a ver algunos temas que no son netamente prácticos, por el caso de lo que son diferencial de una función, y después algunos temas más que en la parte práctica eso no se ve. Por lo tanto, la diferencia en tiempo que hay ahora con la parte práctica, porque yo estoy dando ya derivada, casi los últimos temas de derivadas con respecto a la parte que deben ustedes conocer para hacer ejercicio, así que estarían ya en condiciones, si es que al teórico lo tienen al día, después de esta clase de consulta, estarían en condiciones ya de resolver ejercicios. De todas maneras, sabiendo por ahí la situación de dudas que puede aparecer en la parte práctica, si tienen alguna duda también con algún ejercicio práctico de los que han estado viendo hasta acá, bueno, los que están ingresando, buenas noches. Digo, si tienen alguna duda de los ejercicios que han visto hasta acá en la parte práctica de límite, límite notable, y quieren por ahí preguntar algo a posterior de ver la parte de conceptos o dudas teóricas, no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, también estoy a disposición, sin con esto eh, pasar por encima la responsabilidad y el compromiso que tiene Calustian, que él es el profesor de práctica, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dado que yo en la teoría, a veces como ejemplos, y incluso analizando conceptos teóricos, ayudo también a resolver ejercicios que tengan alguna particularidad o que les hayan generado dudas a ustedes a la hora de resolverlos. Así que, bueno, de lo que es derivada, ya sea de lo que vimos la clase pasada, que era concepto de derivada, interpretación geométrica, a lo que tenían hoy, que también tiene que ver con derivada, que es la forma de encontrar las expresiones de derivación, ustedes díganme cuál es la duda que necesitan. Eh, bueno, si aquí me planteas ahí por chat si se puede hacer un ejercicio de derivada. Sí, podemos ver en todo caso un ejercicio que es el de la regla de la cadena, que es un ejercicio típico de derivada, en donde se explica, está en el video, eso de los videos pasados está, pero pueden haber quedado dudas, digo, no sé. Si quieren preguntar algo, pregunten. Brian, planteamiento de las funciones. ¿A qué tema corresponde el planteamiento de las funciones? No, ¿de funciones de qué tipo? ¿Del estudio completo de funciones? ¿Del estudio de funciones simple? No, completo todavía no han visto porque no han visto derivadas. Ah, de estos últimos videos. De estos últimos videos, perfecto. Bueno, eh, con respecto a estos últimos videos, antes de hacer un ejercicio de derivada para que vean ustedes, podemos utilizar el tema de la regla de la cadena. eh, Voy a explicar un poco el tema este que vos planteabas, Brian. Buenas noches, Nico. Que planteabas respecto de cómo se resuelven. Para eso vamos a la presentación que tenían en el video. Vamos a compartir eso. Ah, perdón, estoy compartiendo mal, no es esto lo que quiero compartir. A ver, era el PowerPoint de
álgebra de las derivadas. Es este. Bueno, de todas maneras también está bueno porque acá podemos hacer algunos ejercicios que figuran acá. Bueno, dígame si se alcanza a ver la pantalla, ¿la pueden ver ahí? ¿Ven la pantalla, no? Sí, perfecto. Bueno, este es un poco trayendo ya alguna cuestión anterior de lo que era la famosa secuencia analítica para llegar a la interpretación geométrica de la derivada. Ah, bueno, ya vamos a llegar, Gisela, a la parte esta de ejercicios con logaritmo. ¿M? Ya vamos a llegar. De todas maneras, también está para poder hacer algún ejercicio. Después lo vemos, vamos por parte. Vamos a empezar de lo más accesible y fácil para que después lleguemos a estas otras ciertas complejidades que pueden a ustedes generarle alguna cuestión de duda o de cómo hacer para resolver después una derivada. No se hagan drama, vamos por parte. A ver, y mientras voy explicando, si tienen la duda o aparece alguna cuestión que no fue muy clara, desmutean el micrófono o me escriben en el chat planteándolo. Bueno, esto es importante saberlo. Yo para saber lo que sucede en un punto, tengo que encontrar la derivada en ese punto, la derivada de la función valuada en ese punto. O sea, tengo que derivar esta función y igual a f de x, y si a esa x la reemplazo por xa, por el valor de abscisa de ese punto, me va a dar cuál es el crecimiento que tiene la función en ese punto. ¿Por qué? Porque me va a dar la tangente trigonométrica del ángulo este alfa, que es el ángulo formado por la tangente geométrica en el punto que estoy analizando, o sea, esta recta verde, tangente geométrica, y está formado justamente el ángulo alfa por esa recta tangente geométrica y el eje positivo de las x. Por lo tanto, el hecho de encontrar la derivada, esto es genérico, yo encuentro una derivada genérica, una derivada que está todavía en función de x, o salvo que sea una x sola, que sea una constante la derivada, pero las derivadas generalmente son otras funciones que están en función de x, y que si yo valúo a esa x en cualquier punto de la función, conozco qué sucede allí con respecto al crecimiento, decrecimiento o no, que no crece ni decrece, o sea que es nulo el valor de velocidad o de crecimiento en ese punto, y eso me permite incluso hacer muchas aplicaciones con respecto a la derivada de lo que sucede en un punto. Entonces, yo por ejemplo, ¿cómo hago para derivar aplicando todo esto que ya hemos visto antes? Bueno, tengo una función igual a f de x, genérica, donde tengo un punto x, que acá yo le puse el punto a, xa y sub a, pero vamos a considerar que es un x cualquiera, o sea que es un punto cualquiera de esta función, y yo quiero, en ese punto quiero analizar qué sucede si genero un incremento de ese valor de x que tengo acá en el punto que estoy analizando, incremento ese x un delta x, ¿está? Entonces si el x, al tener y igual a f de x, a ese x lo incremento un delta x. Fíjense en que voy a partir siempre de analizar el incremento de la variable x, que es la variable independiente, no de la variable, o mejor dicho, no del valor de y, que es una variable dependiente. Por lo tanto, si es dependiente, esto está en el concepto de función, ¿no? En el concepto de función, x es la variable independiente, e y o y es la variable que depende de x, por lo tanto es la variable dependiente. Por eso insisto, conceptualmente, yo tengo que partir de un x, que es un valor aleatorio, que no depende de nada más que de los valores que yo le dé, parto de un valor de x y a ese x lo incremento un delta x. Está, ¿no? Tengo el x y al f de x que tenía me va a quedar ahora el f de x más delta x. Esto consecuencia que trae es que se incremente la y un delta y. Obvio, si yo incremento este x que tengo acá, lo incremento un delta x para llegar a este otro punto, voy a encontrar otro punto de ese incremento que va a tener un incremento que va a ser este que está acá. Este que está acá, ¿cuál es? El valor de y que tenía aquí, más el delta y que tengo de incremento como consecuencia del incremento de x. Reitero que es necesario que haga yo este repaso, porque no sé si quedó muy claro la clase pasada, y es muy necesario tenerlo bien claro para entender después todos los procesos en donde estamos tratando de encontrar las expresiones de las derivadas.
Entonces, reitero, tengo una función cualquiera, igual a f de x, general, genérica, cualquiera sea. Se incrementa la x un delta x, me queda de esta manera. Por lo tanto, la y se incrementa un delta y. Ahora tengo que tratar de encontrar el cociente incremental, es decir, ¿cuál es la idea de esto? Llegar al, a la pendiente de la recta secante entre el punto que tenía y el punto incrementado. Entonces, esa recta secante que pasa por A y por B va a tener una pendiente. Esa pendiente, obviamente, es la tangente del ángulo que forma, que en este caso sería tangente trigonométrica de beta, que es delta i sobre delta x. Acuérdense que la tangente trigonométrica es cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente de ese ángulo que estamos tratando de encontrar la tangente trigonométrica. Por lo tanto, si yo quiero encontrar delta i sobre delta x, que es la tangente de beta, que es la pendiente de la recta secante, tengo que tratar de llegar a eso. Fíjense, acá en el paso 3 llegué, pero primero tengo que incrementar aquí un delta x para que y se incrementa un delta y. Aparece acá el incremento de y, el delta y. Lo tengo que despejar, porque después tengo que dividirlo por delta x. Entonces, vamos por paso. Despejo el delta i, esta i que está acá pasa restando, es una forma de hacerlo, pero esa i que pasa restando, acá me va a quedar menos, y la i es igual a f de x, me va a quedar menos f de x. O la otra forma, un poquito más estética o técnica, es a la función que tengo incrementada, restarle la función sin incrementar, o sea, la función que tenía al comienzo. Si lo resto miembro a miembro, i más delta i menos i con i se anulan, i menos i cero. Entonces a la izquierda me queda delta i. Igual, hago la resta a la derecha, miembro a miembro, ¿no? Estoy restando miembro a miembro, se hace de esta manera. Se resta lo que está acá arriba con lo que está acá abajo de esta otra igualdad. F de x más delta x menos f de x. Es lo mismo que yo les dije recién, si esta i que está restando, que está sumando acá pasa restando, pero a esta i la pongo con lo que vale, que es f de x. Queda exactamente igual. Bien, ya tengo el incremento de la función. Nico, te escucho. Profe, una pregunta. Ahí en el paso 2 no entendí de dónde sale el menos f de x. No, no, porque fíjate lo que dice acá. Restando miembro a miembro. Lo hago yo, lo obligo yo a restar para que me quede el delta i. Es una forma de Ah, hacerlo. Si vos ah, entendés, bien. si vos entendés, Nicola, que o algunos o más alumnos o alumnas entienden, de que es más fácil, más allá de la estética, esta i que está sumando para despejar delta i pasa restando. Entonces me queda delta i igual a f de x más delta x menos la i. Pero esa Claro, para estar. menos i es f de x, o sea, quedaría menos f de x. Y llego exactamente lo mismo. Llego exactamente lo mismo. Reitero que lo que es explicar un poco la estética de restarle la función no incrementada y llego a eso. Ya explico eso, Nicola, Gonzalo, perdón. Gonzalo, ya lo explicamos después. No, no mezclemos porque si no, esto parece va a ser una ensalada rusa de cosas teóricas y administrativas y generales. Ya vamos a llegar. Ya al final, antes de despedirnos, vamos a explicar el tema de cómo va a ser a partir de ahora con la presencialidad. Bueno, seguimos. Tengo el cociente incremental, porque acá yo divido por delta x ahora. Si ya tengo el incremento de la función, el incremento de la función, que es delta i, es la función incrementada menos la función sin incrementar. Ese es el incremento de la función. Es la función incrementada. F de x más delta x es la función incrementada. Es la función que tengo acá. Acá tengo f de xb y f de xb es igual a f de x más delta x. ¿Está? Y acá tengo f de x, porque dijimos que eran x e y, ¿no? Entonces acá tengo f de x. Si acá tengo x, acá tengo f de x. Si acá tengo x más delta x, acá tengo f de x más delta x. Entonces, el incremento de la función delta y va a ser f de x más delta x menos f de x. Este intervalo que hay acá, justamente que es la diferencia esa, es el incremento de la función. Si divido por delta x ahora, encuentro el cociente incremental. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero llegar a esto, porque el cociente incremental, como dije en la clase pasada, es la materia prima de poder yo encontrar la derivada de la función. Entonces, si yo divido por delta x, que es la tangente de beta, dijimos que era la tangente trigonométrica del ángulo formado por la recta secante,
y la semieje positivo de las X, y no es ni más ni menos que la tangente de beta, la pendiente de esta recta roja, la pendiente. Si esta recta roja es I igual a AX más B, el valor de A es tangente de beta, es la pendiente. Y esta expresión, ahora, si yo tomo el límite para cuando delta X tiende a 0, fíjense, todo lo que hice hasta acá fue encontrar la diferencia del incremento menos sin incrementar, es decir, el incremento de la función que dividido por delta X me da el cociente incremental, delta I sobre delta X. ¿Y ahora qué hago? Y ahora trato de ver qué pasa en el punto A, en este punto. Para saber qué pasa en ese punto, y así encuentro conceptualmente la derivada, hago que delta X tiende a 0. Es decir, que el punto B tiende a ser el punto A. La recta secante tiende a ser la recta tangente. El ángulo beta tiende a ser el ángulo alfa. ¿Está? Obviamente que si delta X tiende a 0, todo se va a concentrar en el punto A. Pero nunca va a ser igual, porque es un límite, es una tendencia, tiende. Ahora, cuando tomo el límite, es igual. Tomo el límite, ¿y a qué va a ser igual? A f' de x, que es y', y que vimos la clase pasada que era la tangente trigonométrica de beta, que era lo que decía la expresión final de la interpretación geométrica de la derivada. La derivada de la función en un punto, xa, por ejemplo acá, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica en el punto que estoy analizando y el eje positivo de las X. Ese ángulo es alfa. Y la tangente trigonométrica de alfa es la derivada de la función valuada en ese punto de abscisa que corresponde al punto de análisis, en el XA en este caso. Bien, esto es lo que ya vimos. Acuérdense de todo este procedimiento que hicimos acá, porque eso lo vamos a utilizar en cada caso que tengamos que analizar. El primer caso, una constante 0. La constante no tiene pendiente. No tiene pendiente. Una constante I igual a K, donde el valor de K es un valor de I, es una recta horizontal al eje X. ¿Qué pendiente va a tener? ¿Cuál va a ser la derivada? Si el ángulo que forma cualquier punto de esta recta constante, cualquier punto con el eje X, son paralelos, por lo tanto el ángulo que forma la recta que yo trace en cada punto, que es una tangente geométrica, es una recta paralela al eje X y el ángulo es 0. Y la tangente de 0, que es la derivada, es 0. Por lo tanto, si yo tomo el límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0, es igual a 0. La constante misma, o sea, el límite de la constante acá es 0. O sea que la derivada de una constante es 0. La derivada de una función identidad, la función identidad es cuando tengo y igual a x, que está a 45 grados. Fíjense, cualquier punto que yo encuentre de esta recta, que es justamente una recta a 45 grados, que cortaría la mitad, sería como la bisectriz de este cuadrante, que es el primero, segundo y del tercero. Está a 45 grados. Cualquier punto que consideremos acá, si está a 45 grados, el ángulo que forma es 45 grados, cualquier punto de esa recta igual a x. Y la tangente de 45 grados, que es la derivada de cualquier punto, ¿cuánto es la tangente de 45 grados? 1. Y como los delta x y los delta y son iguales, delta y sobre delta x vale 1. Y el límite de 1 es 1. Cuando tomo el límite del cociente incremental, porque son iguales. Al ser 45 grados, el cateto opuesto y el cateto adyacente valen exactamente lo mismo. Por eso es igual a 1. Bueno, estos son muy básicos, muy básicos. Constante por función, la constante, acá estoy aplicando un poco lo que vimos, ¿no? Sumo a x un delta x, la constante queda, se suma ahí un delta y, después le resto la función sin incrementar, que es la que tengo acá, a la izquierda me queda i más delta i menos i, la i con la i. Eso, ¿por qué hago esta resta? Lo estoy haciendo yo de prepo, hay más de prepo entre comillas, porque yo considero que me conviene hacerla para despejar delta i. Entonces yo estoy restando acá para que me quede delta i. Y a la izquierda resto, bueno, factor común. Si estoy restando k es factor común y me queda f de x más delta x menos f de x. Por lo tanto, ahora divido por delta x a ambos lados para encontrar el cociente incremental. Una vez que tengo el cociente incremental, tomo el límite cuando delta x tiende a 0. A la izquierda, ¿qué me queda? Y prima, porque el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 es y prima, o f' de x, como quieran llamarle. Y el límite que tomo al otro lado, el límite de esta k, que es una constante por propiedad del límite, sale afuera, sale afuera, sale afuera. Y el límite que tenía que creo que era, y era la derivada f' de x, o sea que la derivada de la función cuando es una constante
multiplicada por una constante, su derivada, la constante que está multiplicando, permanece. Y tengo que derivar la función. Esta constante acá está en el numerador, pero si estuviera dividiendo, sale también como 1 sobre k. Si está dividiendo, sale 1, como si fuera 1 sobre k, sale afuera. Entonces, en vez de quedar y' igual a k por f de x, va a quedar y' igual a 1 sobre k por f' de x. Si hay dudas, plantéenlas, pregunten, desmutean, o me levantan la mano, o me escriben en el chat. Si tengo una suma de u más b, donde u y b son funciones de funciones, ¿qué quiere decir? Que no son una función directamente que y depende de x. Y depende de u y de b. En cambio, u y b sí dependen de x. U es una función de x llamada fx, y b es otra función de x llamada g de x. Las dos dependen de x, pero son funciones distintas. E y también depende de x, pero de forma directa, no, de forma indirecta, porque primero y depende de u y de b, y u y b sí dependen de x. Entonces, si yo incremento x un delta x, que siempre lo tengo que hacer para hacer este tipo de análisis, la que se va a incrementar va a ser la u, un delta u, y la b un delta u, porque x incrementa un delta x. Fíjense en lo que estoy haciendo acá. U era igual a f de x, por lo tanto, si f de x incrementa un delta x, la u se incrementa un delta u. Si b era g de x, y si la x incrementa un delta x, la b se va a incrementar un delta b. Por lo tanto, si tengo que y es igual a una función más otra función, que dependen de x, si la u se incrementa un delta u y le sumo la b que se incrementa un delta b, como consecuencia lógica, al incrementarse la u y la b, la y sí o sí se va a incrementar un delta i. Por lo tanto, si yo ahora le resto la función que tenía sin incrementar, que era u más b, a la izquierda i le resto y a la derecha de la igualdad u más b a lo que tengo acá, acá me queda delta i. Y acá u más delta u más delta b menos u menos b, u y b se cancelan y me queda delta u más delta b. Quiere decir que el incremento de la función es igual al incremento de una de las funciones que la componían, que era un término, más el incremento de la otra función que era el otro término, ¿no? Entonces, el delta i va a ser igual al delta u más el delta b, pero se explica de esta manera. ¿Qué pasa ahora? Si ya tengo que delta i era igual a delta u más delta b, divido por delta x, porque tengo que encontrar primero y llegar a este cociente incremental. Para llegar a este cociente incremental, divido por delta x, a la izquierda y a la derecha. Nada más que como acá es una suma, delta u más delta b, al dividir por delta x, tengo que distribuir igual denominador o igual divisor, tanto en un término como en otro, o sea que delta x aparece en los dos lados. Ojo, que no es una multiplicación, estoy sumando fracciones con denominador común. Ahora bien, tomo el límite a la izquierda y a la derecha. Límite a la izquierda, esto es y'. Esto que está acá es y'. Ya sé que es y'. El límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable x tiende a 0, es y'. ¿Y qué pasa a la derecha? El límite de una suma es la suma de los límites. Cuando delta x tiende a 0, acá tengo delta u sobre delta x. No es delta i, delta u sobre delta x. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A u' con respecto a x. Y esto va a ser delta b sobre delta x. Cuando delta x tiende a 0, es delta b sobre delta x, por lo tanto es b'. B'. Puede expresarse también esto, ya lo vimos cuando vimos interpretación geométrica de la derivada, que la derivada de y' se puede considerar el cociente de los diferenciales. Diferencial de la función respecto del diferencial de la variable. Por lo tanto, cada una de estas derivadas de u y de b también se pueden expresar como un cociente de diferenciales. Nada más que acá tengo que es y' respecto de x, por lo tanto es diferencial de y respecto de x. Y acá es u' respecto de x, por lo tanto es diferencial de u sobre diferencial de x. Y acá es b' respecto de x, entonces diferencial de b sobre diferencial de x. Y este sería entonces lo que dice esta situación algebraica o expresión, que si yo tengo, volvemos al comienzo, una función que es la suma de funciones, obviamente que la derivada va a ser la suma de las derivadas. Eso. Derivada de una función de función, este tema teórico es muy simple, muy básico. Yo diría que es algo casi tonto, disculpen el término que uso, pero es casi tonto explicar esto, porque es una pavada. Digo esto, obviamente que ustedes tendrían que haberlo visto a ver si lo entendieron.
Cuando yo tengo una función de función, es decir, y igual a g de u, y u es igual a f de x. Por lo tanto, y es igual a g respecto de f de x. Es una función de función. ¿Por qué? Porque y depende de u y u depende de x. La anterior también era una función de función. Y dependía de u y de b. Y u y b dependían de x. Pero acá lo hacemos más simple. Hacemos directamente que y depende de una función u y u depende de x realmente. Es una situación de función simple entre y, u y x. Pero vamos a ver después en ejercicio, que es el ejercicio que yo puse de ejemplo acá, que vamos a tener a veces funciones de funciones, de funciones, de funciones, y puedo hacer función de función, de función, de función, interminable. Pero obviamente que eso no se va a tomar en la parte práctica. Calustián no puede tomar eso porque pueden estar 2 días haciendo ejercicio. Se puede tomar una función de función de función hasta 3, 4, 5 funciones. Yo en el ejercicio lo di un poquito complicado para que ustedes puedan verlo, después lo vamos a ver, pero es nada más que para que ustedes tengan presente que se resuelve de esta manera que yo explico acá. Y fíjense, y depende de u depende de x. ¿De dónde se parte acá para encontrar cuál va a ser la derivada de esta función de función? Que es la famosa regla de la cadena, que para ustedes quizás todavía no sea tan famosa, pero les aseguro que cuando vayan el práctico después esto va a ser famoso y van a tener que tenerlo bien claro. Parto de una igualdad evidentemente cierta llamada identidad. El cociente incremental es igual a sí mismo. Parto de una pavada, digamos de una cuestión muy básica. Delta i sobre delta x es igual a delta i sobre delta x. Pero ahora, como yo sé que i depende de u y u depende de b, aparece una u, aparece una función u que tengo que considerarla acá. ¿Qué hago para considerarla? Y multiplico por delta u y divido por delta u. Miren qué fácil lo que hago. Para que aparezca esa u que aparece acá en el concepto, porque es una función de función, y no depende de x, y depende de u, entonces yo le meto a esta identidad, le meto de prepo el delta u multiplicado y el delta u dividiendo, cosa que no afecta a la igualdad que tenía. Y ahora abajo en el denominador me queda delta x por delta u. Y el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, en el denominador voy a cambiar, voy a poner primero delta u debajo de delta i y después delta x debajo de delta u. Y fíjense en que acá, más allá de esta cuestión práctica, conceptual del producto de factores que no se alteran cuando se los modifica, no altera el resultado, yo lo hago porque necesito que el delta i corresponda con el delta u y el delta u corresponda con el delta x, por esta cuestión de dependencia. U depende de u, i depende de u, y u depende de x. Entonces acá tengo delta i que está con respecto a delta u, y delta u que está con respecto a delta x. Es lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Ya que i depende de u y u depende de x. Ahora bien, si ahora tengo ya el cociente incremental organizado como yo quería, en donde i aparentemente está en relación con u, y u está en relación con x, para que i esté en relación con x. Entonces tomo el límite a ambos lados. El límite de la izquierda, que es el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable, perdón, cuando el incremento de la variable tiende a cero, se tienen que cansar de escuchar esto para que se lo aprendan. Este cociente incremental al tomar el límite, cuando el incremento de la variable tiende a cero, es y', es la derivada, es la tangente del ángulo formado por la tangente geométrica en el punto y el eje positivo de las x. Es tangente de alfa, llamado alfa justamente ese ángulo que les estoy comentando. Bueno, esta es la derivada. Y a la derecha, ¿qué me queda? El límite de un producto, por propiedad de límite, es el producto de los límites. El límite que me queda de delta i sobre delta u, cuando delta x tiende a cero, acá no aparece delta x, pero como u depende de x, si delta x tiende a cero, delta u también tiende a cero. Entonces ahí ya tengo sí una relación de cociente incremental cuando la variable que está en el denominador, el incremento de esa variable, que acá es una función, se encuentra tendiendo a cero. Entonces se cumple la misma situación que con delta i y delta x cuando delta x tiende a cero. Acá se cumple de qué manera, que es el límite de delta i cuando delta u sobre delta u, cuando delta u tiende a cero. Y no es ni más ni menos esto que la derivada de i, pero ojo, respecto de u, no de x, es la derivada de i respecto de u. Derivada de i respecto de u. Y acá tengo
delta U sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, acá está muy simple, acá está directamente, U depende de X, y si el incremento de X tiende a 0, delta U, incremento de U sobre delta X, incremento de X, es la derivada de U con respecto de X, es U' respecto de X. Se puede expresar esto también como el cociente de los diferenciales, como vimos recién anteriormente. El cociente de los diferenciales, para que sea I' respecto de X, es diferencial de I sobre diferencial de X. Si acá tengo I' respecto de U, entonces el diferencial de U, diferencial de I respecto del diferencial de U, por U' respecto de X, es el diferencial de U sobre el diferencial de X. Y acá está la regla de la cadena. Esta es otra forma de escribirla, pero esta no se usa. Esta no se usa. Se usa esta que está acá. Es importante que ustedes tengan presente esto. Y ahora, aprovechando ya que ustedes tenían también dudas en un ejercicio para ver, vamos a tomar un ejercicio. Por ejemplo, este está en el apunte práctico mío. Es un ejercicio donde, fíjense, no es I igual a U al cubo, a X al cubo. Si fuera I igual a X al cubo, se resuelve. La derivada inmediata, X al cubo, X a la M, el M pasa multiplicando y el exponente hay que restarle 1. No es X al cubo, es el logaritmo al cubo. Bien, pero tampoco es el logaritmo de X. Es el logaritmo del seno cuadrado de la tangente de 3X. No es el logaritmo de X. Y a la vez el argumento que tendría que ser X no es X, es seno al cuadrado. Y acá no tengo que sea X solo, sino que es X al cuadrado. Y ese cuadrado a la base es un seno. Y el argumento del seno no es X, sino que es la tangente. Y el argumento de la tangente no es X, sino que es 3X. Fíjense en la función de función de función de función que tengo acá. Y lo vamos a plantear a este ejercicio, si es que no hay dudas o preguntas. Lo vamos a hacer con la pizarra que tengo acá para hacerlo más fácil, porque si yo se los explico acá, medio como que estoy metiendo todo de golpe y quiero ir secuencialmente resolviéndolo. ¿Dudas hasta acá? ¿Van interpretando algo de lo que han visto en los videos? Yo sí, profe. Bueno, espero que todos y todas también pregunten si tienen dramas en alguna o tienen alguna situación por ahí que no interpretaron, no entendieron, a pesar de que lo estamos revisando, no tengan ningún tipo de problema en preguntar. Bueno, vamos a ver si puedo compartir, sí. A ver. Y sí, obviamente, uno cuando explica siempre, Brian, es más claro, pero a ver, ya tienen que venir ustedes con estas dudas como lo hicieron acá y me parece buenísimo, porque eso implica de que ustedes ya lo han visto el video, ya tienen alguna pequeña idea y las dudas surgen justamente porque lo han visto. Ahora, si no lo vieron y esto está todo en crudo, por ahí quedan dudas ahora en la clase de que estoy dándoles yo, y después es como que ya el tiempo los pasa por encima, porque ya queda esa duda, no la preguntaron o no tenían mucha idea para preguntar, porque ni siquiera vieron los videos. Por eso, chicos y chicas, es importantísimo que vean los videos. Y después vamos a aclarar respecto de eso. Perdón, Nico, pensé que estabas cocinando. Digo, si no cocinas no comes. No, lo decís con respecto a que estás a medio entender. Bien, bien, te entiendo, te entiendo. Yo también cocino, sé que no me hago drama por lo crudo. Bueno, hay que quedarse un ratito más al horno, pero no se queden del todo al horno porque se queman, ¿no? El que está al horno siempre sale quemado, así que traten de evitar eso. Bueno, vamos, dejemos las metáforas de lado y sigamos con esto. Vamos a ver ahora, compartir la pantalla esta. A ver, vamos a tratar de ampliarla. Vamos a pasar esto un poco más arriba. Bien, vamos a ver, el ejercicio era algo así. La derivada, perdón, vamos a hacerlo con negro. La función era, vamos a poner bien arriba esto porque me va a hacer falta toda la pantalla esta, no me parece. Vamos a partir de I igual al logaritmo al cubo de seno al cuadrado de tangente de 3x. Cierro corchete, cierro paréntesis. Bien, si yo acá aplico la primera situación de dependencia y digo, esto no es
y igual a x al cubo. Si fuera, acá lo vamos a borrar después, si fuera igual x al cubo, es una derivada inmediata por tabla de derivación, en donde la reglita, y lo vamos a hacer con un color distinto para que quede claro, la reglita que me dice, cuando tengo que y es igual a x a la m, la derivada es igual a m por x a la m menos 1. Esto está ya estipulado que es así. Después lo vamos a ver nosotros, que creo que también está acá, para ver por qué queda igual a esto. ¿Por qué queda igual a esto? A ver, disculpen un poco, disculpen un minuto nada más, porque tengo un perrito que tengo acá en la ventana y no me gusta que me ladren los perros. En la facultad, cuando yo daba clase presencial, y que vamos a volver a eso, ya lo vamos a comentar, pasaba el tren ahí cerca de la facultad, y cuando pasaba el tren hacía un ruido, había que parar la clase. No se podía de clase porque era impresionante como sonaba, justo la ventana daba al lugar donde estaba el tren. Bueno, ya parece que el perrito se calmó, se fue, y los dueños no lo tienen atado, sale, y bueno, desastre, en fin. A las 3 de la mañana suele ser más complicado, pero también ladra a esa hora. Bueno, a ver, esto tengo que tratar de lograr yo si tengo i igual a x al cubo. Por lo tanto, si tengo igual a x al cubo, que es x a la m, la derivada que va a ser igual. El 3 baja multiplicando, y acá se le resta 1. 3 menos 1, 2. Listo, esta es la derivada. Esta es la derivada. ¿Está? Listo, ya está, es derivada. Por lo tanto, apliqué directamente esta formulita que es de una fórmula de la tabla de derivación inmediata. Bueno, pero acá no tengo x al cubo, tengo el logaritmo al cubo. Entonces, vamos a borrar esto para que quede libre acá. Si hay dudas, pregunten. Y vamos a ver cómo va a quedar esto. Acá digo yo entonces que i es igual a u al cubo. U al cubo. Si es igual a u al cubo, ¿a qué le llame u yo? ¿A qué le llame u? Y yo le llamé u al logaritmo del seno cuadrado de la tangente de 3x. ¿Está? A eso yo le llamé u. Entonces, esto al cubo, esto es u. ¿Está? Esto es u. Por lo tanto, acá voy a plantear la primera dependencia. ¿Y de qué depende? De u. Y depende de u. Entonces acá vamos a poner con un colorcito, este color, vamos a poner que i está en función de u. Y está en función de u. Cuando ustedes tienen, y acá vamos un poco también a la derivación inmediata en la tabla de derivación inmediata, cuando tienen i igual no x al cubo, sino u a la m, la derivada es igual que x, pero como es u, que es una función en x, se pone m por u a la m menos 1 por u'. Siempre hay que multiplicar por la derivada de esa función de función. Esto lo dice la reglita de derivación inmediata. Por ejemplo, tengo i igual a 3x al cuadrado. A ver, no, perdón, vamos a hacer un poquito más 3x, todo esto al cuadrado. Yo no tengo acá x, tengo u, por lo tanto esto es igual, y es igual a u al cuadrado. Y está en función de u, y u está en función de x, porque u es igual a 3x. Entonces la derivada, ¿qué sería igual? Sería igual a 2, baja multiplicando, por 3x, que sería u, 3x, por 2 menos 1, que es 1. Acá lo vamos a poner 1 para que se den cuenta que la resta de 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Pero hay que multiplicarlo por u', por u'. Y si u es 3x, la derivada de 3 por x, la derivada de x es 1, constante por la derivada de la función, 3 por 1, 3. En definitiva, me queda que i' va a ser igual a 2 por 3 por 3, 9 por 2, 18, x. Esta sería la derivada. Esta sería Profe, la... Sí, te escucho. no entendí sobre lo de U'. ¿Por qué es No, 3? no. Fíjate, vamos acá a ver, Ezequiel. Vamos acá, vamos a hacerlo acá. ¿A qué le llame u yo? A 3x al cuadrado. No, O a sea, 3.
Fíjate vos que acá puse u al cuadrado, entonces u es 3x. U es 3x. Ah, Un claro, minuto. ya está. Sí. Espera un minuto. Andrea. Sí, mil disculpas, justo me llamaron, pero ahí estoy pasando el teléfono. Bueno, fíjense en ustedes. Perdón, vos es aquí el que preguntabas. U es 3x, porque acá, reitero, tengo u al cuadrado, o sea que es 3x. Si yo derivo ahora u', ¿a qué va a ser igual? A 3, que es la constante, por la derivada de la función. Acuérdense que la derivada de x, si ustedes tienen y igual a x, la derivada es igual a 1. Si no, tómenlo como si fuera un exponente 1. ¿A qué se daría? Si y es igual a x a la 1, y aplico esta que tengo acá, que era igual a x a la m, va a ser igual a, el 1 pasa multiplicando por x a la 1 menos 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. Claro, X a la 1 es 1. O sea, la derivada, digo, ¿no? La derivada. sí. Y acá me queda 1. Me queda 1. Ahí 1 entendí. por 1. Por lo tanto, acá me va a quedar 3 por 1. 3 por 1, 3. Entonces, de ahí sale el 3, que es U'. Por eso acá tengo que multiplicar por ese U'. Estoy aplicando esta que es lo que van a ver ustedes en la tabla de derivación inmediata. La tablita esa la tienen que tener. Creo que el ingeniero Calustian no la deja usar nadie. Ningún jefe de trabajo práctico deja usar la tabla de derivadas en un examen parcial. Sí, úsenla bastante para aprenderla en los ejercicios que hagan de práctica. Obviamente esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces yo acá estoy haciendo eso. Por lo tanto, cuando aparece una función de función, no queda otra que encontrar la derivada multiplicando siempre por SU', y si esto es B, B', si esto es Z, Z', si esto es lo que sea, siempre esa derivada. Que acá también yo lo hago. Cuando yo tenía y igual a x al cubo, la derivada también es 3 por x a la 3 menos 1, 2 por x'. También pero x', la derivada de x, ¿cuánto vale la derivada de x? ¿Cuánto vale la derivada de x? El x', ¿cuánto vale? 1. O sea que esto va a ser igual directamente a 3x al cuadrado, porque el x' vale 1. Por lo tanto, también se tendría que aplicar acá, que es la derivada de x, como acá hago por la derivada de u, como acá puedo hacer por la derivada de b, etcétera, el que sea. Pero bueno, eso acá ni siquiera lo tengo en cuenta porque sabemos que esta derivada, la derivada de x, es igual a 1. Por lo tanto, queda directamente, si es, y un ejemplo de acá, ¿no? Si es x al cubo, queda 3x al cuadrado. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Entendieron esta parte? Si no, pregunten, pregunten. Bueno, vamos a borrar un poco para seguir con el ejercicio este, de que es de la manera que vamos a intentar resolverlo. Estamos resolviéndolo de la manera básica, reemplazando por las funciones que dependen. Y yo después sí voy a plantear cómo se hace con la regla de la cadena, que es mucho más fácil. Bien, por lo tanto, acá, la derivada y', ¿a qué va a ser igual? A 3 por u al cuadrado por u'. 3 por u al cuadrado es fácil, ya lo tengo, 3 por u cuadrado. ¿Qué sería? 3 por u, que es lo que tengo acá, al cuadrado, o sea, por el logaritmo al cuadrado. Pero me está faltando me está faltando el u'. Me está faltando el u' acá, que yo se lo tengo que multiplicar por u'. ¿De dónde saco este u'? Y lo saco de acá. Si acá tengo que esto es u, obviamente, de acá saco el u'. Pero acá no es u igual al logaritmo de x. Si fuera u igual al logaritmo neperiano de x, u' al toque sale que es 1 sobre x. Esto es inmediato, esto está en la tablita de derivación inmediata. Es inmediato. Logaritmo de x, la derivada, 1 sobre x. Listo. Pero acá no es logaritmo de x, es el logaritmo de todo lo que está entre llaves acá. 0 cuadrado de la tangente de 3x. Entonces tengo que trabajar con otra variable, porque hay otra variable acá que participa. Hay otra variable que participa. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que u es igual al logaritmo neperiano de b. B corta, le pongo b, que es otra función. Es otra función. Entonces, si es otra función, ¿qué tengo acá? Voy a hacer con otro color. Vamos a hacerlo con rosita. ¿Qué tengo? Que u depende
¿De qué? De B. De B. Por lo tanto, cuando yo encuentre ahora y quiero encontrar la derivada de U, o sea, U', que es lo que necesito acá, ¿a qué va a ser igual? A la derivada del logaritmo de B. Es decir, el logaritmo de B, como si fuera el logaritmo de que es 1 sobre B, pero hay que multiplicar por B', es decir, va a ser 1 sobre B por B'. Bueno, 1 sobre B es fácil. ¿A qué le llame B yo? Lo voy a poner acá abajo. ¿A qué le llame B? B es el argumento del logaritmo, es decir, es el seno al cuadrado de la tangente de 3x. ¿Está? Ese sería B, es el argumento del logaritmo. A eso le llame B. A eso le llame B. Obviamente, B', no lo sé, pero 1 sobre B sí lo puedo hacer. 1 sobre B lo tendría yo ya medianamente visto a esto y lo puedo reemplazar acá. Si esto es B, entonces acá va a ser U', va a ser 1 sobre seno cuadrado de la tangente de 3x. Pero necesito encontrar ahora cuánto va a ser B', porque recién cuando tenga el valor de B', como esto ya lo sé, multiplico, ya sé U'. Al saber U', ya lo pongo acá, como esto también ya lo tengo, porque la U era el logaritmo al cuadrado, todo eso, bueno, y ahí encontraría I'. Fíjense en que tengo que ir hacia abajo hasta que pueda encontrar todas estas derivadas parciales de las funciones de funciones. ¿De dónde saco B'? Y si acá tengo B, tengo que derivar esto para encontrar B', pero acá no tengo x al cuadrado, tengo el seno al cuadrado, no es x al cuadrado. Si fuera x al cuadrado sería 2 por x a la 1, listo, ya está, B' ya lo encontraría. No, es el seno al cuadrado. Por lo tanto, acá aparece otra función. B va a ser otra función que le voy a llamar W al cuadrado. Al cuadrado. ¿Está? Porque no es x al cuadrado, es todo esto seno de la tangente de 3x al cuadrado. Entonces, obviamente, ¿a qué le llamé W yo? ¿A qué le llamé W? Seno. A todo esto que está acá sin el exponente, ¿no? Al seno de la tangente de 3x. Bien, obviamente que si pongo que B está en función de W, voy a marcar esa dependencia que tengo ahora ahí, vamos a hacer con verde, tengo que ahora B va a estar en función de W, en función de W. Y ahora si tengo que encontrar la derivada correspondiente que necesito acá, que es B', ¿a qué va a ser igual B'? Y bueno, por W al cuadrado menos 1, que sería la 1, por eso no lo escribo, pero por W'. Entonces ahora aparece el W'. El 2 por W no hay drama, lo tengo. Si W es el seno de la tangente de 3x, acá va a ser 2 por el seno de la tangente de 3x. Pero me falta ahora W'. ¿De dónde saco W'? Y si acá tengo W, obviamente lo saco de acá. Hago la derivada del seno de la tangente de 3x. Pero ojo, ojo, no es el seno de x. Si fuera el seno de x, si ustedes tuvieran y igual al seno de x, la derivada inmediata por tabla es coseno de x. Eso está establecido. Después vamos a ver nosotros, y seguramente ustedes lo han visto en el video, por qué es el coseno de x. Nosotros acá solamente estamos viendo la tablita en la parte práctica. Hay que reemplazar la derivada con el seno de x, se pone el coseno de x y listo, ya está. No hay más nada que hacer. No, la derivada que vos preguntabas, Franco, al revés, cuando y es igual al coseno de x, la derivada del coseno es menos seno de x. Y es muy simple esto, ¿eh? Es muy simple. Si quieren se lo explico el por qué. Gráficamente lo voy a explicar porque después se hace todo el desarrollo, gráficamente y muy rápidamente para no tener... A ver, vamos a verlo, pero rápido, así, para que no demore mucho. Vamos a hacer el... Fíjense, a ver, vamos a hacer el del seno. El seno, acá vamos a marcar más o menos una función con 4 cuadrantes. Por acá, por acá, por acá. Obviamente que entre menos 1, entre más 1 y menos 1, esta comporta esta. A ver,
baja esta hora. Uf, ¿qué pasó? Me desapareció. Bueno, ahí está. Más o menos. Bueno, vamos a hacer de cuenta que este es el eje Y. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Este es el primer cuadrante, o sea, acá tengo 0 grados, acá tengo 90 grados, o pi sobre 2, perdón, pi sobre 2. Acá tengo 180 grados, acá tengo 270 grados, y acá tengo la vuelta completa, 360 grados. Bien, la función seno, si yo la dibujo acá, parte de 0, se hace 1 en 90 grados, vuelve a hacerse 0 en 180, se hace menos 1 en 270 y vuelve a hacerse 0 en 360. Obviamente que acá tengo los valores que no los puse, pero los valores acá es 0, acá es 1 y acá es menos 1, ¿no? Fíjense si yo voy analizando ahora cada uno de estos puntos con las tangentes geométricas. Todos estos valores son positivos, acá se anula. Entonces, si yo grafico ahora en naranja, lo voy a hacer en otro color, voy a graficar sobre esta los valores que me daría, por ejemplo, cada recta geométrica que pasa por acá. Primero, a 45 grados, la tangente a 45 grados, cuando el cateto son iguales, vale 1. La función vale 1, ¿no? La derivada. Pero si acá vale 0, obviamente que la derivada ahí va a cortar, y también va a cortar acá. No, perdón, acá. Perdón, ahí no estoy haciendo lío. Va a cortar acá, porque ahí es la tangente horizontal. Va a cortar acá y va a cortar acá. Si todo esto es positivo, ¿por dónde va a estar acá? ¿Por dónde va a estar acá la función? ¿Va a estar por arriba o por debajo? Va a estar por arriba. Entonces yo puedo hacer acá que la función viene de esta forma. Viene por acá, se hace 0. Esperen, vamos a hacer bien. Pues no sé si cualquier cosa esto. Viene por acá, se hace 0 acá y sigue siendo positivo. Cada vez valores más grandes, y acá cada vez valores menores. O sea, es como que tendría que trazar el coseno de esto. Esperen que acá me hice un lío por no haberlo pensado bien. Esto es 0, esto es negativo. No, perdón, estoy mal. Todo esto que está acá en este cuadrante y en este cuadrante, todo decrece. Si decrece, obviamente que está por acá debajo. No queda otra. Y acá se hacía valor máximo y acá se hacía 0. Decrece, ¿se dan cuenta? Todo esto que está acá, decreciente, son todas tangentes geométricas de pendiente negativa. Todo esto es positivo, por lo tanto, va a valer así. Entonces, la derivada del azul crece, positivo, se hace 0, porque acá es a tangente horizontal, es un máximo, 0. Decrece, por lo tanto está en la parte de los negativos, acá está en la parte de los positivos, y acá está en la parte de los positivos. Entonces, la función que yo tenía, que estábamos analizando, que era el seno de x, hagan de cuenta que es x el ángulo x, se transforma al derivarla, analizando las tangentes en cada punto, se transforma en ¿qué? En el coseno de x. ¿Se dan cuenta? Este es el coseno de x. Si ahora yo hago la gráfica del coseno para saber cuál es la derivada y hago la pendiente de cada función de esta que tengo acá, fíjense en que se hace 0 aquí, aquí y aquí. O sea que se hace 0 en este lugar, se hace 0 acá. Por lo tanto, el seno sería 0, pero acá queda que está decreciendo, estaría por debajo. Y acá estaría por encima, porque está creciendo. Entonces es igual a la gráfica del seno, pero cambia de signo. Por lo tanto, la derivada del coseno es el menos seno. Perdón si tomé un tiempo en esto, perdón que por ahí medio que me perdí cuando quise explicárselo, pero me perdí con el crecimiento y decrecimiento. Pero quedó más o menos claro gráficamente cómo interpreto yo que la derivada del seno es el coseno positivo. En cambio, la derivada del coseno es el negativo del seno. Y la función seno cambia de signo. ¿O fue muy complicado lo que expliqué?
Fue complicado, lo están digiriendo, o sea, no lo terminan de digerir. Queda claro que, no sé, si quieren preguntar por qué a lo mejor lo entendieron, o por qué quedó más o menos complicado. Bueno, sí, Matías, vos lo entendiste, pero pregunto en general. Yo también lo entendí. Bueno, me alegro que por lo menos 2 de ustedes lo hayan entendido, no sé si hay más. Si no lo entendieron, después lo van a tener que entender, pero esto se va a ir viendo, ¿no? Después en el estudio completo de funciones, lo van a tener que ver también. Bien, bueno, perdón, voy a borrar esto porque me detuve acá para explicar esta cuestión y esto en realidad es nada más que un ejemplo que di que, es más, esto no se explica ni siquiera esto es una cuestión casi de interpretación y análisis que tienen que hacer ustedes, si lo entienden perfectamente, no había drama. Bien, sigamos nosotros acá. Bueno, perdón con la garganta, en serio estoy ronco. Estuve en la cancha ayer y la verdad que casi se me fue la garganta cuando hicimos el gol, por eso estoy medio complicado. Pero bueno, me voy a recuperar para el miércoles que viene, creo que sí. Para colmo, el miércoles que viene, a pesar de que juega Talleres con el Flamengo en el Kempe, yo podría ir, he pagado el pack ese, pero tengo clases con ustedes, para como si llega a ser presencial, como aparentemente ya es. No puedo ser chanta y decirle, no, voy a ver a Talleres con el Flamengo. Después lo veré el resumen del partido. Sí, mi hijo va a la cancha, pero me voy a contar los goles y todo esto, y me dirá. Para... No, no. Yo en eso te agradezco, Marco, pero yo en eso soy de hierro. El tema de la responsabilidad con la facultad, como lo he hecho siempre con toda la docencia en nivel medio, en los lugares he sido inspector de educación también en nivel medio. Soy director, pero no estoy en funciones, director de la escuela. El compromiso que le pongo, nadie puede decir nada de mí, porque no debo nada y tampoco he sido chanta. A ver, he faltado cuando han nacido mis hijos, y una vez jugando un partido de fútbol casi me quebré, que me quedó más o menos el pie, parecía la pelota de fútbol número 5 el tobillo mío, que no podía ni caminar ni manejar. Fue la única vez que falté, eh, como 5 días, hasta que un poco más, en ese entonces no se ponía yeso. Pero tuve terriblemente con eso, tuve que faltar, no me quedó otra. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A ver. Sí, no, fuerza mayor. Ojo que Que me... falte, Bueno, cuando juegue. No hay nunca problema, tuve, lo entendemos. nunca tuve COVID. La verdad que si lo tuve no me enteré. Nunca necesité. Y eso que me he hecho varios hisopados por contacto estrecho, ¿no? Incluso en la familia en su momento. Pero nunca tuve COVID. O sea, y aparte estaba el tema pandemia que no había que ir a ningún lado. De todas maneras, sí hice por contacto estrecho, tuve que hacer obviamente el resguardo en casa hasta que pasaran los 2 días que tuvieron que pasar. Bueno, vamos acá. Yo para encontrar W', parto de W, pero W no es el seno de X. Como dije recién, W, oh, perdón, estoy con otro color. W es el seno, vamos a llamarle T, es el seno de T, es el seno de T. Entonces, para encontrar, y fíjense, si pongo seno de T, vamos a poner con otro color, entonces la dependencia que tengo allí, lo vamos a poner con rojo, es que W está en función de T. Por lo tanto, si yo quiero encontrar ahora la derivada de W, que es la que necesito acá, la derivada de W', ¿a qué va a ser igual? Si es el seno de T, va a ser el coseno de T, como dijimos recién, pero multiplicado por T'. Generalmente este T' se pone adelante para que no se confundan de que este producto es todo el argumento del coseno. El argumento del coseno es únicamente T, y este T' es otro factor. Pero bueno, hay que encontrar ahora este T'. ¿De dónde encuentro T'? ¿Y a qué le llamé T yo? ¿A qué le llamé T yo? A la tangente de 3x. A la tangente de 3x. Le llamé T. Pero fíjense en ahora que no es la tangente de x, es la tangente de 3x. Es otra función. Por lo tanto, el T está en función de otra variable función
vamos a ponerle tangente de h. Tangente de h. Obviamente, estamos gastando los colorcitos ya. Esa t está en función de h. Está en función de h. Depende de h. ¿A qué le llamé h yo? Y a h le llamé a 3x. ¿Está? Por lo tanto, ahora bien, si yo tengo que encontrar, vamos a borrar esto porque esto no guía. Si tengo que encontrar t', ¿qué va a ser igual? Tangente de h. La derivada de la tangente, que también es una derivada inmediata, es 1 sobre coseno cuadrado, en este caso de h, pero por h'. H'. Necesito h', porque 1 sobre coseno cuadrado de h lo tengo, 1 sobre coseno cuadrado de h que vale 3x, 1 sobre coseno cuadrado de 3x, ya está, lo tengo, no hay drama, pero necesito h'. ¿Y h' de dónde lo saco? Fíjense, h, y acá lo vamos a poner en negro ya, h está en función de x. Ahí llegué al valor de h. H está en función de x. ¿Por qué es 3x? La derivada de h', h', es igual a 3 por 1. 3. Listo, encontré h'. Esta h' tengo que reemplazarla acá y encontrar t'. Esta t' la reemplazo acá y encuentro w', que la reemplazo acá y encuentro b', que la reemplazo acá y encuentro u', que lo reemplazo acá y ahí sí llego al i' que necesito. Fíjense en ustedes todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacerlo tratando de hacer todo esto en partes, o sea, vamos a tratar de ir formando ese valor. ¿A qué es igual? Acá vamos a plantear, vamos a hacer así, y acá vamos a empezar a resolver. O sea, t', ¿qué sería igual? A 1 sobre el coseno cuadrado de 3x. Eso era h, ¿no? 3x. Por h'. ¿Y h' qué es igual? A 3. O sea, por 3. Por 3. Bien, cierro acá. Ya tengo t'. Encuentro ahora w'. W' que es igual al coseno de t por t'. T' lo tengo, pero el coseno de t es el coseno de ¿qué? De t. ¿T cuánto vale? Tangente de 3x. Entonces tengo que poner acá, corchetes, tangente de 3x por t'. T' es, bueno, 1 por, acá fíjense, el 1 por 3 es 3, puedo poner el 3 acá arriba para hacerlo más cortito esto, 3 sobre coseno cuadrado de 3x. Listo. Tengo w'. Ahora con w' encuentro b'. Entonces vamos acá, b', ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer mejor. B' va a ser igual a ¿qué? A 2 por w, 2 por w. ¿Dónde tengo w acá? Acá, seno de t. Pero w, acá está. Seno de la tangente 3x, w. O sea que es 2 por w, que es 2 por seno de la tangente de 3x. Ahí tengo 2 por w. Por w', que es todo lo que tengo acá, por el coseno de la tangente de 3x por 3 sobre coseno cuadrado de 3x. Listo. Tengo b'. B' lo necesito para encontrar u'. ¿Y a qué es igual entonces u'? A ver si me alcanza esto para hacerlo acá. ¿A qué es igual u'? 1 sobre b. 1 sobre b. ¿B cuánto vale? Seno cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre seno cuadrado de la tangente de 3x.
por 1 sobre b por b'. Y b' es todo lo que tengo acá, es decir, es 2 por el seno de la tangente de 3x por el coseno de la tangente de 3x por 3 sobre coseno cuadrado de 3x. Tengo U'. Como tengo U' ahora, entonces sí estoy en condiciones de decir cuánto vale I', porque ya tengo U'. Entonces, ahora sí lo voy a hacer ya con negritas, porque es el resultado definitivo que estoy tratando de encontrar y expresar. I' va a ser igual, entonces, a 3u², o sea, 3 por u al cuadrado, así todo esto al cuadrado, todo esto se puede poner acá entre paréntesis, al cuadrado todo, o poner directamente después del logaritmo al cuadrado, que decir que está todo al cuadrado, todo el logaritmo está al cuadrado. Lo hacemos de esa manera, queda logaritmo al cuadrado de, llave, seno al cuadrado, corchete, tangente de 3x, cierro la llave, eso sería 3 por u al cuadrado. Por u', y u', que es todo esto que tengo acá. Que lo puedo ir organizando un poco a esto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar todavía así, después vamos a revisar bien cómo va a quedar. La reducción a la expresión mínima ya no la vamos a hacer, pero hay cosas que se pueden simplificar, etc. Me va a quedar entonces 1 sobre seno al cuadrado de la tangente de 3x por 2 por el seno de la tangente de 3x por el coseno de la tangente de 3x por 3 sobre coseno cuadrado de 3x, y ahí sí ya tengo la derivada que estaba buscando. Esta es la forma de resolver, una de las formas, la más complicada, obviamente, la más densa, porque tengo que hacer un montón de pasos cuando es una función de función de función. Fíjense que voy a hacer ahora. ¿Quedó claro cómo lo hice? ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, pregunten. Bueno, no sé si ustedes quieren, esto está un poco explicado también en el video y en el PowerPoint, pero acá lo hice yo para ver si salían un poquito más de alguna cuestión de pregunta que quieran hacer. Yo ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer con la regla de la cadena. ¿Y por qué dije la famosa regla de la cadena? Que por más que ustedes, como dije recién, no es para nada famosa, recién la escuchan, va a terminar siendo famosa sí o sí. Incluso por la posibilidad y la practicidad que tiene para resolver este tipo de ejercicios. Bien, vamos un poco a cuál va a ser o cómo va a quedar esto con todas estas funciones. Fíjense, si yo para encontrar, vamos a borrar un poco esto, total, esto ya no lo voy a necesitar. Hablen, si tienen alguna duda, hablen, ¿no? Yo tengo que resolver para llegar, lo hice solamente a modo de, todo está en verde, a modo de llegar a la solución esta, pero ahora lo vamos a tratar de ver de la manera en que hemos estado haciendo las funciones de funciones. Entonces, a ver, dijimos, lo vamos a hacer acá. Para encontrar el diferencial de y respecto al diferencial de x, que esta sería la y', ¿no? Y' respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Al diferencial, primero aparece u, y está en función de u, ¿no? Y está en función de u. Entonces sería el diferencial de y respecto del diferencial de u. Es decir, y', pero con respecto a u. Por. Aplicamos la regla de la cadena acá desde lo que vimos en la teoría.
Acá tengo que U está en función de B, entonces acá sería por diferencial de U respecto del diferencial de B. Entonces sería acá U', pero respecto de B, por. Después está B está en función de W, entonces acá sería la diferencial de B respecto del diferencial de W, y acá sería por B', vamos a borrar ese por arriba que no es por ahí, no está. Sería entonces B' con respecto a W por W está en función de T, entonces sería diferencial de T, no, perdón. Sería diferencial, dijimos W está en función de T, o sea, diferencial de W respecto de diferencial de T. Y acá sería W' en función de T por. Luego T está en función de H, entonces acá sería, vamos a borrar esto, permítanme que lo haga para que no quede desprolijo. Vamos a hacer esto más acá. Y vamos a seleccionar esto. Y vamos a correr más acá. Ups. Ahí está. Bien, entonces, acá tengo que multiplicar por. Ahora es T que está en función de H. Entonces será el diferencial de T respecto de H, y acá será T' respecto de H, por. Y por último, H ya está en función de X. H ya está en función de X. Entonces acá va a ser diferencial de H respecto al diferencial de X, y acá va a ser H' respecto de X. Fíjense en ustedes, para encontrar Y', que es lo que tengo que encontrar es esto, Y' respecto de X, la derivada con respecto a X, he pasado por todas estas derivadas de funciones. Si ustedes simplifican acá, diferencial de U con diferencial de U, diferencial de B con diferencial de B, y así, ¿qué les va a quedar? Diferencial de Y sobre diferencial de X, que es lo que tengo acá. O sea que esto matemáticamente está bien. En cambio, acá yo estoy viendo que acá es la derivada de Y con respecto de U, simple como si fuera derivada de Y con respecto de X y luego con respecto a U. Acá como si fuera derivada de U con respecto de X y luego con respecto de B. Acá como si fuera diferencial de B o derivada de B respecto de X y luego con diferencial luego con respecto a W. Entonces, esta es la regla de la cadena. ¿Cómo lo resuelvo yo entonces este ejercicio aplicando la regla de la cadena? Y fíjense en lo simple que tendría que hacerlo, a ver si me entienden lo que voy a hacer, lo simple que tendría que hacerlo aplicando la regla de la cadena. Disculpen que no he visto el chat, por ahí me han preguntado algo. Bueno, bueno, Nico, después en todo caso no hay drama. No, yo olvídense de la asistencia. Y en la facultad de la presencialidad, si el miércoles que viene nos encontramos en la facultad, Bedelía, que no sé si tendrá ya la posibilidad de tomar asistencia. Los docentes, al menos yo, no tomo nunca asistencia, ahí lo dejo. Ustedes son los que tienen que... Bueno, gracias Nico, que ande todo bien. Bueno, sigamos a ver. Aplico entonces esto que tengo acá. Entonces, para encontrar, y lo vamos a hacer con azul para hacer la diferencia de lo otro. Para encontrar Y', ¿qué tengo que hacer? Y'. Lo que tengo que hacer es tomar esta es la expresión que estoy derivando, ¿no? Esta es la expresión que estoy derivando. Es como si fuese una caja que me dieron, esas cajas que me dan de regalo, que adentro yo abro esa caja y es una broma, ¿no? Adentro de esa caja viene otra caja también envuelta como regalo, y dentro de esa caja otra caja, y después dentro de otra caja, y el último termina siendo una caja enorme que parece una cocina que me han regalado, y termina siendo un bonobón o un caramelo, qué sé yo. Bueno, ese caramelo es la X, pero todas estas otras cajas son cajas de cajas de cajas de cajas. Lo hago de esto tratando de que ustedes lo hagan en forma comparativa para que vean cómo se resuelve. La primera caja que tengo que desatar para ver qué hay adentro es la expresión o la operación que está más expuesta. Acá la que está más expuesta es el cubo. Es el cubo. Entonces tengo que desarmar ese cubo. ¿Qué significa desarmar esa caja? Derivarlo al cubo. Derivo el cubo. Lo que tengo ahí al cubo lo derivo como si fuera una X. Entonces, yo digo, ¿cómo va a ser la derivada de algo al cubo? Y va a ser ese 3 que baja multiplicando por lo que tengo allí,
pero elevado al cuadrado, porque es 3 a la menos 1, o sea que sería logaritmo al cuadrado de seno al cuadrado de la tangente de 3x. Listo. Ya derivé, y lo voy a tachar esa caja, pues esa caja ya la abrí, la voy a tirar, a esa caja la tacho, ya está, ya lo abrí. Me encuentro con otra caja, que es la caja logaritmo. ¿Qué tengo que hacer con el logaritmo? Abrir la caja esa, desatarla, abrirla, es decir, derivarla. Y la derivada del logaritmo, ¿qué es lo que es? 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. Si el argumento es x, es 1 sobre x. Pero si el argumento en la regla de la cadena es un argumento que tiene un montón de funciones, será 1 sobre ese montón de funciones. Entonces, ¿acá qué tengo que hacer ahora? Y tengo que abrir la caja logaritmo, que no es ni más ni menos que 1 sobre todo lo que tengo en argumento. O sea, 1 sobre todo esto. Seno cuadrado de la tangente de 3x. Listo, ya abrí la caja logaritmo, entonces tacho el logaritmo porque ya abrí esa caja. ¿Y ahora qué me queda? El cuadrado ese que parece como más externo, como la caja que sigue es un cuadrado. Derivo ese cuadrado, pasa multiplicando el 2 y queda la 1 esto. Entonces tengo que hacer, abrir esa caja del cuadrado, derivándolo, me va a quedar 2 por lo que queda ahí, que es seno de la tangente, seno a la 1, 2 a la 1, 2 menos 1, 1, o sea, por eso no le pongo exponente, y queda la tangente de 3x por, listo, voy a tachar ese cuadrado porque ya abrí esa caja y la tiro. ¿Qué me queda ahora? Seno. La deriva del seno, coseno. Listo, entonces tengo que abrir la caja seno. Esa va a ser la derivada, abrir, que decir, derivarla. La deriva del seno, el coseno de lo que tengo ahí. Lo que tengo ahí es tangente de 3x. Listo, voy a tachar el seno porque ya abrí esa caja. ¿Qué me queda ahora? La tangente. La derivada tangente de lo que hay ahí es 1 sobre coseno cuadrado de lo que hay ahí, de ese argumento. Listo, entonces voy a abrir ahora la caja tangente, es decir, derivo a la tangente que es 1 sobre coseno cuadrado de lo que hay ahí, que es 3x, por, tacho la tangente porque acabo de abrir la cajita de la tangente y me queda solamente 3x. Abro, y no, ya está, ya llegué ahí. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la x, que es el regalo. ¿Qué significa? Derivar lo último que es x. 3x, la derivada de 3x es 3. ¿Listo? 3. Y ya logré llegar al regalito que era el caramelo. Fíjense si no quedó igual que lo que tenía. Llega al mismo resultado. ¿Cuánto demoré? Explicándolo, a lo mejor demoré algunos minutos, pero si ustedes lo hacen a esto directamente, no demoran ni medio minuto. Ya está. Encontré el resultado directamente aplicando la regla de la cadena. ¿Se entendió? Sí. Traten de revisar en todo caso si no entendieron o quedó alguna duda, después de verificar de vuelta en el video, de no creer que entendí. ¿Por qué? Eh, Está. De todas maneras, esto está también quizás no explicado con tanto colorcito, disculpe por ahí la improlijidad, vieron que no, no. Bueno, estoy escribiendo como si fuera una hoja de papel con la pizarra esta. En el pizarrón suele pasar lo mismo, ¿no? Por ahí uno comete, para con el pizarrón es peor porque no tiene esta visión amplia, uno está ahí en el pizarrón y por ahí comete errores, pero bueno, ustedes siempre han sido muy respetuosos en avisar cuando me equivoco. Ah, jajaja, se equivocó, profe. No, bueno, sí, lo dicen de diferentes maneras. Bueno, a ver. Eh, Salgo un poquito de acá, ya no sé si quieren copiar algo de esto, ya está, bueno, si pusieron, como decir, Marcos, ya copiaron esto y lo pusieron en la... Eh, ¿Qué otra duda puede haber habido respecto de esto? Bueno, después siguen las otras derivadas y álgebras derivadas, ya estamos medio sobre la hora. Tienen otra materia ustedes ahora, ¿no? Sí. Ah, ¿qué materia? A y D. Bueno, bueno, queda a explicarles, porque ya se me va el tiempo,
La reunión de ayer que hubo en el Consejo Departamental de Materias Básicas y posteriormente una reunión general con todos los directores generales de todos los directores de los departamentos de toda la ingeniería. Materias Básicas es un departamento transversal, porque cada ingeniería tiene su departamento. El departamento de Ingeniería en Sistemas, departamento de Ingeniería Industrial, departamento de Mecánica, departamento de Química, de Civil, de Electrónica, de Eléctrica, de Metalúrgica. Cada ingeniería tiene su departamento. Pero en básica, que es donde se genera un poquito la complicación mayor, porque en estas materias como análisis matemático, álgebra, física, que dependen del departamento de materias básicas, es donde más cantidad de alumnos hay. Los otros departamentos, bueno, sí, también en sistemas o en industrial, que son materias que ven al comienzo, también tienen muchos alumnos en primer año, porque son todos ustedes los que están en todas estas materias. Pero es como que básicas tiene mayor materias concentradas en la problemática de espacio. Se determinó que a partir del lunes de la semana que viene se empiece presencial en la facultad. No quedó muy claro y eso tengo entendido que va a estar en autogestión y posiblemente el fin de semana, así que estén atentos y atentas. Estaría explicitado, expresado, informado en autogestión cuál es el aula que le corresponde a cada curso de cada especialidad. Por ejemplo, el 1K13 va a tener en el aula 405 del edificio Inchaurrondo. Entonces ustedes tienen que prestar atención y ubicarse en la facultad cuando vayan el lunes, cuál es el edificio y cuál es el aula que les ha correspondido. Nosotros tenemos el miércoles a las 20 horas. Yo probablemente los días miércoles, bueno, tengo una complicación netamente doméstica que tengo, probablemente yo tenga entre 5 a 10 minutos de demora en llegar a la facultad. Creo que no va a pasar, no va a haber problema porque lo puedo manejar a eso para llegar a tiempo, pero ténganme paciencia porque más o menos entre 5, no más de 10 minutos puedo estar recién en la facultad. La idea es el horario de la noche, siempre un horario, si se quiere, un poco complejo porque estamos todos cansados, me incluyo, o venimos con una actividad del día importante y por allí se complica un poco también para todos, entonces la idea es que lo hagamos lo mejor posible, pero